El tema económico, pues, es el que todos estamos preocupados, ¿no? La incertidumbre de saber qué iba a pasar, pues, o qué va a pasar con el seguro social, con la mina, con el grado de inversión y cómo eso va a encarecer el costo del dinero para nuestro país. Y un campanazo de la delicada situación de nuestras finanzas fue el anuncio del déficit público. David Sayet, economista, bienvenido como siempre. Pues un déficit público récord, casi 7% del PIB. David, bienvenido y buenos días. Buenos días, 7,4%, eso es más de 6.400 millones. Wow. Para ponerlo en perspectiva, Fernando, y gracias por la entrevista, fue más alto que el déficit que se obtuvo en el año 2020, de manera nominal. Obviamente, de manera proporcional, el de 2020 fue más alto porque fue cerca del 10% del PIB. Pero si quitas ese año, porcentualmente también este es el más alto de la democracia. Entonces, obviamente también hay unos vientos en contra, porque ayer yo escuchaba el debate en la Asamblea y no estoy viendo que se vaya a aprobar el incremento de la edad de jubilación, y eso implicaría que el Estado tendría que poner hasta 1.500 millones de dólares, lo cual haría muy complicado que se cumpla con el tope de déficit de este año, que es 4%. Así que la situación financiera fiscal del gobierno es muy apretada, y Sí. para los que me escuchan eso significa los techos de deuda, en fin, hay un tema que hace difícil toda esta situación. Sin embargo, fíjate, David Sayed, el presidente la semana pasada anunciaba que se iba a poner en marcha un plan económico de inversión de 350 millones de dólares en la apuesta de unos cerca de 10.000 empleos. ¿Qué tanto esta propuesta del presidente podría por lo menos sacar a flote lo que se vislumbre, lo que nos ha planteado, que el panorama no pinta bien? Bueno, yo creo que estas acciones todas son positivas, Ujú. definitivamente. El hecho de que se están planteando una serie de inversiones. Por ejemplo, ahí, no sé si todos vieron que Ujú. viene la autopista o el ensanche de la autopista de las playas hasta Santiago. Hasta Creo, Santiago. primero, que es muy necesaria. Todos los que vamos al interior, bueno, los que van a ir al interior de fin de semana y los que vamos al interior de fin de semana, nos vamos a dar cuenta que el tráfico va a ser un poquito complicado. Entonces, este ensanche no solamente es necesario, sino que debe generar más empleos, o sea que creo que es positivo el anuncio de que vienen una serie de proyectos de inversión. La modalidad también es muy interesante, porque la gran mayoría o muchos vienen a través de la asociación público-privada, que es un Sí. mecanismo que permite que el Estado no tenga tanta carga fiscal ni tanta deuda. Entonces, creo que eso es un buen anuncio. Pero el tema es que la economía creo que va a estar mejor, especialmente este año 2025 y el próximo, por razones que ahora puedo explicar. La parte difícil es la parte del sector público. Esa es la parte Sí. porque está el grado de inversión que, como está en la situación actual, está en una situación de dificultad, y que es posible que sufra, aunque sea, ya sea que lo mantengan en una perspectiva negativa, o que podamos eventualmente, posiblemente, con suerte no se pierde, pero que hay posibilidades de que se pierda el grado de inversión. Pero es que el grado de inversión, David, se puede decir que el mercado lo está dando por sentado que lo perdimos. Es decir, incluso países como Brasil, que no tiene grado de inversión, o tiene pues costo de dinero mucho menor que el nuestro. Correcto. Nosotros estamos realmente en tema de los bonos y el riesgo país, estamos por encima de muchos países que no tienen grado de inversión. En efecto, has hecho un comentario muy interesante, muy inteligente, de que el mercado ya está dando por descontado que Panamá pareciese que no tuviera grado de inversión. Bueno, de las tres calificadoras, una nos quitó el grado de Nos quitó el inversión, grado de pero inversión, sí. igual todavía hay dos que mantienen. Si la situación fuera hoy mismo, probablemente Panamá tendría posibilidades relativamente medianas a altas de que se perdería el grado de inversión. Yo de verdad confío en que el gobierno pueda manejar muy bien este tema del seguro social. El tema de la edad de jubilación es fundamental, porque la única otra alternativa
al no tener la edad de jubilación sería un incremento de impuestos y no lo estoy viendo en el proyecto de ley, lo cual haría que esos 1.500 millones se van al déficit y que Panamá no pueda cumplir con el tope, y al no poder cumplir con el tope del déficit, obviamente va a ser muy difícil en ese caso que mantengamos el grado de inversión. ¿Qué es esto del grado de inversión? Para los que nos escuchan, es como la calificación que nos dan las calificadoras, valga la redundancia, como cuando tú estás en la escuela, Fernando, que te ponen de 1 a 5, o en este caso, digamos que es de D a A, y se parece mucho porque te ponen B, triple B, doble B, pareciera como si fueras un examen en la universidad, donde tienes que estudiar bastante y tienes que tener tus números muy bien en orden para poder Y mantener esto a su esa vez, nota de pase sí. que es el triple B hacia arriba, digamos. Claro, y esto a su vez es lo que demuestra la confianza que pueden tener los inversionistas de cierto punto en nuestro país, que al contrario, al tener una calificadora mala, se traduce en que no se confíe. Que precisamente anteriormente hemos conversado con otros analistas que señalan que en eso es que hay que enfocar ahora mismo significativamente en traer esos inversionistas y dar esa confianza que pueden invertir en nuestro país. Correcto, y creo que lo mejor que puede hacer el sector público no solamente es llevar a cabo una muy buena reforma de la seguridad social, que ya está en su recta final, sino también poder presentar una serie de medidas, ya sea de contención del gasto, que creo que va a ser lo más rápido y más fácil, pero posteriormente alguna serie de medidas como la que se aprobó ayer con el tema del interés preferencial y otras, porque esa no es suficiente para poder conseguir los ahorros que se necesitan para poder tratar de lograr la meta fiscal de este año, que es una meta fiscal de cerca de 3.700 millones de déficit, Sí, y que por ahora esa meta fiscal está un poco dura, porque el año pasado cerramos un déficit de 6.400 millones, el doble. y reducir eso no a la mitad, pero por ahí cerca, va a ser un tanto complejo si vemos que ya en esta ley como mínimo el gobierno va a tener que aportar 966 millones, el sector gobierno central, a la Caja de Seguro Social, y eso le va a profundizar el déficit. Así que hay mucho viento en contra. Los ingresos fiscales están muy bajos. Los ingresos fiscales el año pasado realmente, especialmente impuestos sobre la renta, empresas jurídicas. Lo único que el año pasado cerró en positivo fue el ITBMS, que creció 1.7%. Todos los demás impuestos estaban en negativo contra el año anterior, contra el 2023. Entonces, la situación financiera fiscal del sector público es difícil. Yo sí veo una situación económica mucho mejor por razones de, uno, se acabó la sequía. Dos, ya este año no va a comparar cifras de Producto Interno Bruto contra un año que tenía mina. O sea, vamos a comparar años sin mina 2024 contra años sin mina 2025. Entonces, obviamente, ya no vamos a tener ese diferencial y esa caída de 49% de las exportaciones mineras y la producción minera, porque Panamá sigue habiendo producción minera, porque hay producción de minera no metálica, digamos. Entonces, al eliminarse estos comparativos y al tener estos fuertes crecimientos de ingresos del canal, por ejemplo, en el mes de noviembre y diciembre, los crecimientos del canal tuvieron muy alto. En diciembre fue de 47%. Claro, porque estamos comparando diciembre 2024 con agua contra diciembre 2023 con sequía. Entonces, obviamente, este año, como vemos, ha sido un verano prácticamente de bastante lluvia, y los niveles del agua están en un nivel suficiente para que haya muy buen tránsito, y comparando con el año pasado el canal va a tener unos números espectaculares estos primeros meses y nos vamos a sorprender, pero realmente es porque está comparando contra un año muy, muy difícil que fue el año pasado de la sequía. David, porque otro de los temas que está lastrando la economía es el desempleo. Y la pregunta es, recortar gastos no es un contrasentido en un momento en lo que se quiere es pues emplear gente y poner pues a esta gente a gastar dinero. Bueno, es una muy buena pregunta porque obviamente, dependiendo, si el recorte de gastos afecta, y creo que por eso el gobierno no ha querido reducir la planilla, y si lo hace va a tener que hacerlo muy paulatinamente para no pegar fuerte en el desempleo, o de manera en que pueda haber una transición de personal del sector público al sector privado,
o incluso mucho de lo que he escuchado de los especialistas que trabajan en el Ministerio de Economía y otros especialistas del sector público, es que una de las cosas que se pudiera hacer, aunque no está todavía presentado y no sabemos si lo van a presentar, es un tema de retiro voluntario que se Sí, trató de hacer hace unos años y no funcionó. Pero el retiro voluntario no generaría desempleo porque son personas, el sector público tiene muchas personas que están ya jubiladas pero siguen trabajando. Estamos hablando de miles de personas que estas bien pudieran jubilarse con un paquete especial, lo que fuese. Entonces hay algunas alternativas, pero sí, el recorte de gasto en el corto plazo puede generar algunas dificultades, pero si ese recorte de gasto se reemplaza por inversión, especialmente como la que se anunció ayer, que mencionamos, de la autopista hacia Santiago, que es por asociación público-privada, entonces el recorte de gasto ocurre ahora, pero la inversión por ahí mismo reemplaza, pero esa inversión no pega en el déficit, porque esa inversión, al ser asociación público-privado, va a entrar en el futuro, porque al principio lo va a acarrear el sector privado. Entonces, obviamente, esa ingeniería financiera es muy interesante porque puede permitir recortar el gasto, aumentar la inversión y no pegarle o aumentar el déficit. Porque si hablamos del desempleo que podría darse hacia el sector o recortes en el sector público, pero a diario estamos escuchando de empresas que están cerrando y precisamente están cesando a personal y están solicitando incluso estos acuerdos que tú mencionabas puntualmente hacia el sector público. ¿Qué puede ocurrir? Porque si esto está ocurriendo en el sector público, el sector privado en estos momentos está recibiendo un duro golpe y muchos panameños han perdido en estos últimos meses sus empleos. Correcto, digo, y obviamente los 3 puntos porcentuales que va a incrementar la cuota del Seguro Social va a ser un tanto difícil para las pequeñas y medianas empresas. sí. Creo que igual nosotros hicimos un cálculo y algunas podrán traspasarlo, una cantidad importante de empresas van a poder traspasar ese porcentaje a sus precios, eso va a generar un poquito de incremento de precios, Sí. pero al final en el cálculo que hicimos no es tan grave como nosotros esperaríamos, porque obviamente son apenas 3 puntos porcentuales. Lo que sí va a afectar son los aumentos de salario y quizás la contratación de algún personal, especialmente las pymes. Pero como bien mencionan, el tema del desempleo es un tema que se tiene que atacar y una de las formas para poder atacarlo es empezar a ver cómo flexibilizamos la enorme burocracia que hay, por ejemplo, para abrir una empresa, Sí. para sacar un permiso de construcción, para sacar un permiso de ocupación, que son uno de los grandes frenos al empleo, Sí. porque obviamente si a mí me toma un año abrir una empresa y yo voy a contratar 100 personas, entonces obviamente esos 100 personas, esos 100 empleos se están dilatando un año por culpa de la enorme burocracia. Sí. ¿Qué va a pasar, David? ¿Cómo pronosticas que se pase lo del seguro, que se pase lo de la mina y se pase lo de Río Indio? Yo creo que son las tres grandes válvulas de ingresos al país y un mensaje para el mundo entero de que Panamá es un buen sitio para invertir. Bueno, has mencionado algo muy interesante. El proyecto Río Indo, que obviamente probablemente no va a arrancar este año físicamente, quizás puede ser que dé inicio en temas de contratos, etcétera, pero que no va a arrancar físicamente este año, sí debe dar un buen impulso el próximo año. Y una de las maravillas de este proyecto es que no pega en el déficit. Es un proyecto totalmente Claro. fuera del sector público no financiero, porque lo maneja el Canal de Panamá, que tiene innumerables recursos y tiene capacidad financiera muy buena para gestionar este y otros proyectos similares. Así que esto va a generar empleo porque esto es un proyecto bastante grande, una inversión bastante robusta y grande. Y obviamente mencionaste lo de la mina, que realmente, aunque causa muchas pasiones, creo que tenemos que sentarnos a analizar, ver qué se puede hacer para que haya un buen paquete, para que Panamá pueda salir de este escollo de la minería y que probablemente pueda hacerse una reapertura ordenada, que el sector público tome un rol mucho más preponderante, ya sea que tenga acciones o no. Ese es un tema que ya lo tienen que manejar el gobierno central, pero que incluso el tema ambiental y que haya inclusive personas del sector ambiental que se opusieron, que también puedan entrar a supervisar lo que ocurre una vez se haga o si se hace la reapertura, que sí entendemos que es una prioridad
y no solamente para la economía, es una prioridad para el sector público, porque este es un contribuyente muy importante y que obviamente si se reabre tiene que pagar de manera fuerte, no solamente regalías, sino impuestos y demás, y eso de verdad puede ayudar muchísimo a resolver el problema del déficit. Lo siguiente sería ver si el gobierno va a presentar o no un paquete de recorte al gasto, aumento de ingresos, cosa que pareciese que no hay un apetito o que no hay un caudal político para hacer algo muy fuerte. Entonces va a haber que ver si se logra. Para mí el 2016 debiera ser un año mucho mejor. Sí. 2005 no va a ser un mal año económicamente. 2026 debe ser un año mucho mejor y que especialmente por los temas que estamos hablando que ya deben estar en ejecución y de que también empieza el país a salir de este letargo y con suerte a resolver los problemas que muchos en efecto han sido heredados de años anteriores. Bueno, David, vamos a ver si hay suerte, y seguro que sí. David Sayet Torrijos, economista, con nosotros hoy. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Saludos a todos. Así es.